Muy bien, entonces vamos con la última clase. Esto es una patología bastante frecuente, así no sean pediatras, lo van a ver de todas maneras en su cerebro. Entonces, ¿qué es el asma, no? ¿Cuál es la definición de asma? Esta es la definición del GINA. El GINA es una guía global basada en medicina en evidencias, es una guía para el manejo y control del asma, reconocida a nivel mundial, y la guía ha sido actualizada justamente este año, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definen ellos? Como una enfermedad heterogénea, cuyo cuadro clínico va a ser consecuencia de la inflamación crónica de la vía aérea inferior. Este cuadro clínico, lo característico van a ser la presencia de sibilancias, tos, disnea y opresión torácica, ¿no? Sensación de opresión torácica. Pero la característica del asma es que varía en cuanto a intensidad durante el tiempo, ¿no? No es un cuadro clínico fijo. Y de hecho, la prevalencia de asma ha ido aumentando a lo largo de las décadas en el mundo. Y fíjense ustedes, este es un estudio bastante interesante en el cual se comparó prevalencia de asma en diferentes países del mundo. Esta es la prevalencia de asma en edad escolar. Y fíjense ustedes, Perú estaba acá arriba, entre los 10 primeros países con mayor prevalencia de asma en el mundo. 10 años después hizo una actualización de este estudio y Perú seguía dentro de los 10 países con mayor prevalencia de asma en edad escolar. Es una patología definitivamente bastante frecuente. Y además Lima es una ciudad con una alta prevalencia de asma en edad pediátrica. Y de hecho, todas las estructuras de la pared bronquial están implicadas en el cuadro de asma, ¿no? Desde el epitelio bronquial, el músculo liso, obviamente, que es lo que produce la constricción, el endotelio, incluso el sistema nervioso de la mucosa bronquial interviene en el asma. Este es un cuadro bastante interesante porque hace una correlación entre la fisiopatología y el cuadro clínico, ¿no? Entonces acá vemos arriba un paciente que está sin asma, su vía aérea, el bronquio normal, pero este paciente tiene una susceptibilidad genética y cuando está expuesto a infecciones virales, que es la causa más frecuente de las crisis asmáticas en los niños, o a aeroalergenos o irritantes o al mismo ejercicio, comienza a haber una reacción, ¿no? Liberada por los linfocitos TH2, los eosinófilos, los mastocitos que liberan histamina y produce una inflamación aguda, un broncoespasmo precoz. El paciente va a comenzar a tener tos, sibilancias, disnea. Si esto persiste, si no controlamos esta inflamación, ya se liberan otros mediadores como los leucotrienos y prostaglandinas, y hay un broncoespasmo más tardío, con más severidad de la inflamación, porque hay mayor cantidad de citoquinas y células involucradas y aparecen los neutrófilos, ¿no? Si esta inflamación se hace crónica, ya no lo controlamos y hay más un componente celular involucrado en forma permanente, sobre todo los neutrófilos, y estos pacientes van a quedar con una hiperreactividad bronquial persistente. Y si aún así esto no se controla, ya llegamos al extremo de la remodelación de la vía aérea. Ya la mucosa bronquial queda totalmente remodelada, ya no va a responder a los corticoides, ya no va a responder a la terapia con beta-2 agonistas inhalados. Y ojo que remodelación vemos incluso en niños pequeños. Fíjense ustedes esta gráfica solamente para resaltar que el asma es un proceso, una enfermedad inflamatoria, ¿no? Ven ustedes a la izquierda la vía aérea normal y en la derecha un paciente asmático, ¿no? Fíjense ustedes la gran cantidad de secreciones, la gran cantidad de células inflamatorias que son puntitos azules que ven ustedes ahí, como la musculatura lisa bronquial está engrosada. Todos son cambios que se producen por la inflamación. Y cuando hablamos de asma,
sobre todo en pediatría, más que todo vamos a ver el tipo TH2. TH2 se refiere a las células TH2 helper, tiene un tipo de respuesta que tiene que ver con liberación de inmunoglobulina E, activación de los eosinófilos en los mastocitos, interleucina 5 y 13, todos factores que tienen que ver con atopía. Entonces este gráfico es interesante porque fíjense ustedes, podemos tener dos niños, uno con una respuesta TH2 elevada, y a pesar de ser expuestos a los mismos virus, alergenos, humo de cigarrillo, el que tiene TH2 bajo no reacciona exageradamente, el niño asmático sí lo hace, y esto lleva al cuadro clínico de asma. De tal manera que podemos tener varios fenotipos de asma, la alérgica, como les digo, es la más frecuente en pediatría, y algo que estamos viendo con mucho mayor frecuencia en adolescentes es el asma asociada a obesidad. Generalmente niños que durante la adolescencia aumentan mucho de peso, sobre todo en niñas, y comienzan a presentar cuadros de asma cuando nunca habían tenido antecedentes de asma ni atopía, y son pacientes difíciles de manejar. Y algo importante en relación también a la respuesta TH1 y TH2, si ustedes recuerdan, nosotros nacemos con linfocitos TH0, y si tenemos exposición o no a agentes microbianos y sus productos, vamos a tener una desviación de nuestra respuesta de linfocitos T hacia TH1, o sea, si tenemos exposición a microorganismos y sus productos, vamos a tener más una respuesta TH1, y si hay ausencia de esto, vamos a tener más respuesta de TH2, que es de tipo atópico. Entonces, este gráfico resalta la importancia del medio ambiente, pero no solamente como su papel en la causa de exacerbaciones o crisis asmáticas, sino también como inicio de la enfermedad. Es así que se ha demostrado en todo el mundo que, por ejemplo, niños que nacen en ambientes rurales tienen mucho menor riesgo de desarrollar asma y alergia frente a aquellos niños que viven o crecen en la ciudad. Y básicamente esto se debería, o se ha comprobado que se debe a que los niños que viven o nacen en zonas rurales están expuestos a mayor cantidad de microorganismos y sus productos. Entonces, actualmente lo que está bien es tratar de identificar qué productos son los que tendrían este efecto protector para de alguna manera alterar la historia natural del asma y la atopía. Y algo que también está bastante en boga es que también la contaminación ambiental ha aumentado el asma y la atopía en las ciudades, ¿no? De hecho, está probado que aquellos niños que viven, por ejemplo, cerca a una carretera o una pista de alto flujo o mucho tráfico, tienen mayor riesgo en forma significativa de hacer asma, solamente por el hecho de vivir cerca a la pista. De tal manera que el asma que vemos nosotros finalmente cuando tenemos al paciente en el consultorio o en la emergencia va a ser el resultado de una interacción compleja entre el medio ambiente uterino, los genes fetales, los genes maternos, que van a dar un inmunofenotipo neonatal que a su vez es alterado por la interacción con el medio ambiente externo hasta que llegamos a tener un fenotipo de asma. De tal manera que ustedes, cuando se habla actualmente de asma, se debe pensar en asma como un síndrome, no como una enfermedad, sino como un síndrome, el cual va a englobar características fenotípicas, o sea, características que nosotros podemos medir, observar, ¿no? Como dificultad respiratoria, sibilancias, ¿no? Así que vamos a hacer una similitud con otro síndrome, por ejemplo, síndrome anémico. Podemos tener anemia, un niño que sospechamos que tiene anemia porque está pálido, está hipoactivo, tomamos un valor de sangre y tiene hemoglobina baja. Pero este fenotipo puede deberse a varias causas, varias o distintas fisiopatologías, y acá es lo que se habla de endotipos.
¿Y por qué es importante el endotipo? Porque depende de la fisiopatología, el paciente va a responder o no a un tratamiento. Si seguimos con el ejemplo de anemia, la causa más frecuente del síndrome anémico es la ferropénica, ¿no? La nutricional. Entonces le damos un suplemento de hierro y el niño va a mejorar. Pero no es la única causa de anemia. Por ejemplo, tenemos anemia falciforme, ¿no? En el cual la fisiopatología es totalmente distinta y por más hierro que le demos a este niño, no va a mejorar. Y algo importantísimo, o lo más importante, diría yo, cuando estamos frente a un paciente asmático, es hacer el diagnóstico diferencial. No todo lo que es sibilancia es asma, y mucho menos en pediatría. Entonces, diagnósticos diferenciales frecuentes, la bronquiolitis, que habitualmente es el broncoespasmo en niños menores de 2 o 1 año, por infecciones virales, es un episodio aislado. Causa más frecuente el virus sincitial respiratorio, eso no es asma. Las neumonías, la tuberculosis pueden ir con sibilancias, obviamente van con tos, obviamente van con dificultad respiratoria, y esto no es asma. El coqueluche, la Bordetella pertussis, ¿no? En el cual el diagnóstico diferencial nos va a ayudar con la tos en salas o croup. Pacientes que tengan antecedentes de prematuridad pueden presentarse en el consultorio como asma y en realidad lo que son displásicos. A menor edad, mayor posibilidad de que la causa de sibilancia sea una malformación congénita de la vía aérea. Por ejemplo, tenemos un neonato, ¿no? Un neonato que tiene sibilancias, lo último que se nos debe ocurrir es que ese paciente sea asmático, lo más probable es que sea una malformación congénita. Patologías más raras, como fibrosis quística, que son alteraciones genéticas que van con cuadros respiratorios de sibilancia, tos productiva, neumonías o disquinesia celular primaria. También puede ser que el supuesto asma no tenga origen en nada, no tenga nada que ver con la vía respiratoria, sino el aparato digestivo y a la cabeza del reflujo gastroesofágico. Es una causa frecuente de sibilancias recurrentes, ¿no? Habitualmente en estos niños las sibilancias se van a producir asociadas a la alimentación o después de ser alimentados. Niños que tienen, por ejemplo, secuelas neurológicas, aunque han tenido un TEC severo y que tienen por ello un problema de dilución, pueden manifestarse con sibilancias, pero lo que tienen son síndromes aspirativos, porque debido a este problema neurológico no pueden coordinar bien la dilución y se aspiran. Niños que tienen sibilancias, pero aparte tienen, por ejemplo, historias de sinusitis, neumonías recurrentes, otitis, diarrea, ¿no? Hay que pensar en inmunodeficiencia. Y cardiovascular, ¿no? Más de una vez hemos tenido pacientes cardiópatas que los están nebulizando porque tienen sibilancias bilaterales y en realidad lo que el niño tenía era una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Importante ver estos antecedentes. Entonces, ¿cuándo sospechar de asma? Cuando tenemos un paciente con el cuadro clínico característico, ¿no? De tos, sibilancias, disnea, presión torácica. Y recuerden ustedes que estos síntomas varían son variables durante el tiempo, también varía la intensidad. Habitualmente el asma, los síntomas de asma empeoran en la noche y por eso la mayoría de las emergencias de asmáticos son en la noche. También cuando hacen ejercicio, a algunos niños se les gatilla el cuadro con la risa, obviamente con la exposición a alergenos, y definitivamente empeoran o se presentan con las infecciones virales, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con un cuadro clínico típico y en el examen físico encontramos sibilancias, el siguiente paso que debemos hacer para confirmar el diagnóstico de asma es realizar una espirometría. La espirometría es un examen que está habitualmente a la mano en cualquier centro de salud, hospital o clínica, en algunos consultorios también. Entonces, lo recomendable es hacer la espirometría que tiene algunas limitaciones. Entonces, si tenemos un cuadro clínico compatible, examen físico compatible y una espirometría que nos confirme el diagnóstico, iniciamos el tratamiento con seguridad. A veces es necesario repetir la espirometría para confirmar el diagnóstico. Y el otro escenario, obviamente,
puede ser aquel paciente que llega a la emergencia, ¿no? Llega a la emergencia con dificultades respiratorias, sibilancias, le damos el corticoide, le damos el inhalador de beta-2 agonista o lo nebulizamos y mejor, ¿no? Ese paciente es un asmático y hay que seguirlo. ¿Qué cosa es la espirometría? La espirometría es el examen auxiliar confirmatorio de excelencia de asma, pero es una prueba esfuerzo dependiente. O sea, el niño tiene que colaborar, hay que hacer ciertas maniobras que hay que tienen que ser reproducibles y tiene que cumplir ciertas características para que sea válido. Entonces, por eso es difícil hacer una espirometría en menores de 5 años, ¿no? No van a colaborar. O también en aquellos niños o pacientes que tienen una alteración neurológica, como que tienen un problema neurológico que no les permita colaborar. Y también está contraindicado, ojo, en pacientes que tengan síndrome de fuga de aire, ¿no? Neumotórax, neumomediastino, no se les puede pedir que hagan esfuerzo. O que hayan tenido una cirugía o trauma torácico, por ejemplo, ¿no? En esos pacientes no se les puede hacer espirometría. ¿Y hay alguna otra manera o alguna otra herramienta de confirmar o diagnosticar asma, sobre todo en niños pequeños cuando no podemos hacer espirometría? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en niños pequeños y preescolares hay hasta 3 fenotipos clásicos de asma. Porque hay niños que comienzan a tener sibilancias desde temprana edad, pero a los 2, 3 años dejan de tener sibilancias, a los cuales se llama clásicamente los transitorios precoces. Y eventualmente estos niños tienen sibilancias frente a infecciones virales. ¿Por qué? Porque tienen una función pulmonar disminuida, pero conforme van creciendo mejoran y dejan de tener sibilancias. Aquellos pacientes que comienzan a tener sibilancias alrededor de los 2, 3 años de edad y dejan de tener a los 6 años. Y finalmente aquellos niños que comienzan las sibilancias a temprana edad y siguen sibilando hasta la edad escolar, que son los verdaderos asmáticos de tipo alérgico o atópico. ¿Hay alguna manera de diagnosticar asma en edades tempranas? Y la respuesta es sí, con un score clínico. Este es el índice predictor de asma. Dicho sea de paso, este fue elaborado por un compatriota nuestro, José Antonio Castro Rodríguez, que vive en Chile, y esto le ha valido mucho reconocimiento y muchos premios, porque este es un score validado para predecir asma en niños pequeños en la edad escolar. Entonces, el criterio de entrada son 3 o más episodios durante los primeros 3 años de vida. Hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son dermatitis atópica en el niño diagnosticado por un médico o asma en los padres. Y criterios menores, sibilancias no asociadas a infecciones virales, rinitis alérgica, eosinofilia, inmunoglobulina E. Entonces, si tienes un índice predictivo positivo, hay 7 veces mayor riesgo de que este paciente tenga un asma atópica en la edad escolar. Es una manera de diagnosticar asma en edades tempranas y también de respaldar el inicio del tratamiento en forma prolongada. Finalmente, en cuanto al tratamiento, y esto yo creo debe quedar claro, la terapia inhalatoria es el pilar del tratamiento del asma, no solamente de las crisis, sino también del tratamiento a largo plazo. Y este es un estudio bastante antiguo, fíjense ustedes. Y acá en este estudio es interesante porque compara la terbutalina. La terbutalina es un beta-acción corta, que produce broncodilatación rápida. Y en este estudio lo administran por vía oral, fíjense ustedes las dosis en miligramos, y comparan eso con la administración por vía subcutánea, mucho menor dosis, el efecto es más rápido, ¿no? Más rápido y más prominente. Pero fíjense ustedes la vía inhalada. La vía inhalada, mucho menor cantidad de medicina, el efecto más rápido, más pronunciado y más sostenido. Entonces, usar un broncodilatador para asma por otra vía que no sea la inhalada es prácticamente hacer iatrogenia, ¿correcto? Porque aparte que estamos usando más medicación,
como va por vía sistémica, hay mucho más efectos secundarios. ¿Correcto? Nuevamente, usar un broncodilatador para asma por otra vía que no sea la inhalada es iatrogénico. Lo mismo sucede con el corticoide inhalado. Acá ya estamos hablando de tratamiento a largo plazo. La vía con corticoide inhalado por aquel paciente asmático persistente es la vía de administración más indicada. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con asma, hay que tener en cuenta el control de la enfermedad y la severidad de la misma. La severidad es la propiedad, es la característica misma de la enfermedad del paciente. Podemos tener un asmático leve, moderado o severo. Y por otro lado, el control se refiere a que si el paciente está respondiendo o no al tratamiento. De tal manera que, por ejemplo, puedo tener un asmático leve, ¿sí? Una enfermedad leve, pero no controlado. Y puede tener un asmático, una enfermedad severa, pero controlado. La diferencia es que el primero no cumple con el tratamiento preventivo y el segundo sí. Tanto la severidad como el control, hay que evaluar dos aspectos. El problema actual, que básicamente son las exacerbaciones, la presentación del cuadro clínico, y obviamente la limitación de la vida diaria del paciente, y riesgo futuro se refiere a la posibilidad de que este paciente vuelva a tener una nueva exacerbación, que la función pulmonar siga cayendo, porque el paciente asmático no controlado se ha visto que un grupo de estos pacientes, si no se controla, tiene una caída de la función pulmonar progresiva. Obviamente hay riesgos adversos de la medicación y como les mencioné en las primeras láminas, hay un riesgo de remodelación. Una vez que el paciente asmático entra en remodelación, ya el panorama es más sombrío. Ahora, el GINA nos da esta tabla bastante práctica para catalogar al paciente entre controlado y no controlado o parcialmente controlado, teniendo en cuenta parámetros simples que podemos obtener durante la anamnesis, como síntomas diurnos, limitación a la actividad, síntomas nocturnos, necesidad de usar un beta-2 y también, en la medida de lo posible, si se puede hacer una función pulmonar, no necesariamente tiene que ser espirómetro, puede ser un flujómetro, es un aparato más sencillo que lo pueden tener ustedes en el consultorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a si el paciente está controlado o no controlado, vamos escalando o disminuyendo la medicación. Tener en cuenta que hay factores que debemos nosotros tener presentes siempre que estamos frente a un paciente asmático, sobre los cuales debemos preguntar si están estos factores presentes, el paciente tiene riesgo alto de esa exacerbación. Por ejemplo, obviamente síntomas no controlados. Por ejemplo, un paciente que usa salbutamol, solamente salbutamol, más de 3 dispositivos al año. Un paciente que ha tenido una función pulmonar baja, paciente que tiene mala adherencia o no usa adecuadamente el inhalador. Eso es importante preguntar siempre en la consulta. Uno, la adherencia, y segundo, la técnica de inhalación, ¿no? Un paciente que es obeso, la obesidad, que lo estamos viendo cada vez más en niños, es una epidemia ya, paciente obeso, asmático, mayor riesgo de definitivamente que va a tener exacerbación. Pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica o de rinosinusitis no tratadas van a tener mayor riesgo de presentar una crisis asmática en el futuro. Pacientes que están expuestos al tabaquismo, ¿no? Padres fumadores, terrible para el niño, por más medicación que le demos, no va a controlar su asma, va a estar en riesgo permanente de presentar una crisis de asma, ¿no? Es un gráfico, ¿no? Pacientes que usan más de 3 inhaladores al año, fíjense ustedes, tienen mayor riesgo de hospitalización, visitas a emergencia, mayor riesgo de necesitar o de ser indicados con corticoides sistémicos. Los pacientes en general prefieren usar el salbutamol o el beta-2 de acción corta frente al corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque cuando lo utilizan sienten el alivio inmediato, ¿no? Entonces,
es el problema con todos los pacientes crónicos, ¿no? Muchos pacientes con enfermedades crónicas, no solamente el asma, es difícil la adherencia, ¿no? Porque cuando se sienten bien, dejan de tomar la medicación, ¿no? Y es por esto que el paciente asmático, y también el niño se incluye ahí, prefiere utilizar el salbutamol, lo administra, se siente aliviado, pero cuando se siente bien no usa el corticoide inhalado. Fíjense ustedes cómo se dispara el riesgo de muerte si es que se utiliza frecuentemente beta-2 de acción agonista o el salbutamol de acción corta solo, y cómo sucede totalmente lo contrario cuando se tiene una adherencia adecuada al corticoide inhalado, ¿no? El riesgo de muerte por asma disminuye dramáticamente. Ahora vayamos al tratamiento del paciente asmático persistente, ¿correcto? Ese es el tratamiento a largo plazo. ¿Qué dice el GINA? ¿Qué dice el GINA para adolescentes y adultos? Para adolescentes y adultos, este es el último GINA. Cuando tiene síntomas poco frecuentes, menos de 4 veces a la semana, lo que recomienda el GINA es utilizar dosis bajas de corticoide inhalado asociados a formoterol, un solo dispositivo. Además, cada vez que se siente mal, utiliza un disparo de esta combinación corticoide inhalado a dosis baja más formoterol. Estas son recomendaciones recientes, esto es lo que ustedes van a manejar. Si el paciente tiene síntomas más frecuentes y requiere un tratamiento de mantenimiento, o sea, utilizar lo que recomienda, utilizar dosis bajas de corticoide inhalado más formoterol, es decir, lo mismo, pero en forma diaria, Y cada vez que tenga una crisis, dosis adicionales de la misma combinación. ¿Correcto? Esto se llama la estrategia de mantenimiento y alivio. Mantenimiento y alivio del asma. Esta es una estrategia nueva que ha sido incorporada para el GINA. Esto es lo último. Si aún así el paciente tiene síntomas frecuentes y no se controla, se duplica la dosis de corticoide inhalado, igual utiliza el mismo dispositivo para el alivio, y ya el paciente asmático más severo requiere otra medicación como ya terapia biológica. Entonces, esta estrategia de utilizar formoterol, el formoterol es un beta-2 de acción prolongada, pero tiene la ventaja de actuar también inmediatamente. O sea, lo que utilizamos nosotros en las crisis, lo que se utiliza más es el salbutamol. El formoterol tiene la capacidad de producir la broncodilatación a la misma velocidad, igual que rápido que el salbutamol, pero aparte tiene un efecto broncodilatador prolongado de hasta 12 horas. Y esto es por lo cual el GINA lo ha incorporado en este manejo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Acá paro un rato porque este es un nuevo concepto que ustedes van a manejar. Este es el último GINA. Si ustedes revisan las ediciones y recomendaciones anteriores, esto no existía. Esto se ha hecho en base a evidencia nueva. O sea, un solo dispositivo con formoterol y un corticoide inhalado para mantenimiento y manejo de las crisis. Esta es la estrategia MART. M-A-R-T, MART. Así se llama esta nueva estrategia. ¿Sí? ¿Está claro el concepto? Sí, doctor. Excelente. Ahora, si tenemos niños entre 6 y 11 años de edad, ¿cómo los manejamos? ¿Qué dice el niño? Si tenemos síntomas menos de 2 veces, o sea, poco frecuente, menos de 2 veces al mes, acá, esto también ha cambiado, lo que recomienda el GINA es utilizar dosis bajas de corticoide inhalado, pero con un SAO, o sea, salbutamol. O sea, a esta edad, menores de 11 años, todavía no está respaldada con evidencia suficiente
la estrategia que les acabo de mencionar para los niños, para los adolescentes. Entonces, si tenemos un niño menor de 11 años, que no es persistente, que tiene sus crisis de vez en cuando, lo que recomienda el INA es utilizar un corticoide. ¿Aló? 저 아이는 어떻게 처리할까요? 한번 지켜봐. 우리 엄마 찾아줄 거야? 난 말한 건 지켜. 저 형도 너무 소득한데. 예전 그렇게야. 내가 그래도 앉아. Apaguen sus micrófonos. 봐야지. 일간만 있어도 바로 직사예요. 왜 이렇게 생태계를 수술수건 쫓고 다니시는지 내가 해야 돼. Doctor, ¿podría silenciarlo usted, por favor? ¿Cómo? No tengo cómo silenciarlo. A ver. Listo, doctor. Ya, gracias. Entonces, nuevamente, si tenemos un niño menor de 11 años que está con una exacerbación, ojo que este es el escenario que no está en emergencia, ¿no? Es un niño que no está en emergencia, estamos manejando en casa. Le damos una dosis baja de corticoide inhalado con salbutamol, cada vez que lo necesite. Pero si es un niño que ya tiene síntomas frecuentes, es un persistente, se comienza con dosis bajas de corticoide inhalado en forma diaria. Y cada vez que se ponga mal, siempre y cuando no llegue a la emergencia o la hospitalización, se puede manejar con dosis bajas de corticoide inhalado más salbutamol. Estamos hablando de pacientes que no se están hospitalizando, que no están llegando a emergencia. Son pacientes ambulatorios, manejo a largo plazo. Si aún así es un paciente con un grado, una severidad mayor de asma, síntomas más frecuentes, ya el tratamiento se comienza a escalar y se usa dosis bajas de corticoide inhalado combinado con un beta-2 de acción prolongado que puede ser el formoterol. Acá ya en esta escala el INA da como alternativa en este paciente más severo poder utilizar la estrategia MART, ¿no? La que les acabo de mencionar para los adolescentes. Pero no de primera línea, ¿sí? Pacientes más severos. Es una alternativa. Si aún así tenemos un paciente más severo, ya se usa dosis medianas de corticoide inhalado o la combinación. Esta es la estrategia MART. Pero ojo que estos son pacientes severos, moderados a severos. No es la primera escala. ¿Correcto? Y igual el último paso ya son pacientes severos que ya hay que darles terapia biológica y otras cosas más complejas que a menos que sean hemólogos no lo van a ver ustedes, ¿no? Y finalmente, el niño menor de 5 años. El niño menor de 5 años, ahí sí no hay mucha variación. Siempre puede ser menor de 5 años, antes de dar una sugerencia en una guía, es más riguroso el proceso, requiere más datos, más evidencia antes de dar una orientación, ¿no? Un cambio en la guía. Entonces, pacientes que tienen cuadros de broncoespasmo por virus, bronquiolitis, no da ninguna recomendación, solamente el beta-2 de acción corta, o sea, el salbutamol a demanda. Si es un paciente menor de 5 años con síntomas frecuentes, ellos sugieren corticoides inhalados a dosis baja. Pero cada vez que se pongan mal, solamente salbutamol. Si es un niño menor de 5 años persistente moderado, se duplica la dosis de corticoide inhalado. También cada vez que se ponga mal, su salbutamol, cuando me refiero a se ponga mal en este escenario, no es un niño que llega a emergencia, vuelvo a repetirlo, sino es un niño que está siempre manejado en casa. Y ya si es un niño que no se controla con dosis moderadas de corticoide inhalado, ya tiene que ser referido, ¿no? Tiene que ser referido. Y finalmente, vamos a hablar sobre el manejo del paciente asmático que ustedes van a ver en su internado, en su serum, que es el paciente que va a llegar a emergencia, ¿no? Entonces, cuando llega el paciente a emergencia, lo primero que se tiene que hacer, y esto ya lo hemos revisado por lo menos en la sede, en un taller,
Ya había un taller de manejo de crisis de asma, pero vamos a repetirlo acá. Lo primero que tenemos que hacer con el paciente asmático es en forma objetiva ver si estamos frente a una crisis asmática moderada, leve, moderada o severa, ¿correcto? Y para ello utilizamos el Pulmonary Score, que lo ven ustedes en pantalla, bastante conocido, ¿no? De acuerdo a la edad, se da una puntuación, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, presencia o no de sibilancias y uso de musculóbulos accesorios, ¿no? Ese es el puntaje que ustedes deben tener a mano en cada vez que están de guardia. Entonces, esto también se hace de la mano con la saturimetría, ¿no? La saturación. Entonces, de acuerdo al puntaje, vamos a tener una crisis asmática leve, moderada o severa. Y si hay como dice acá, si hay una discordancia entre la puntuación clínica y la saturación, se utiliza el criterio de mayor severidad. O sea, puedo tener, por ejemplo, un asmático que me diga un puntaje de 2 o 3, pero ese paciente me satura menos 91, ya lo catalogo de frente como grave, ¿correcto? Además, hay criterios de severidad en los cuales no es necesario hacer el puntaje. O sea, por ejemplo, si el paciente llega con un tórax silente, un paciente que llega con fuga de aire, con neumomediastino, neumotórax, enfisema subcutáneo, que es lo primero que se van a dar cuenta, ¿no? El neumotórax, neumomediastino lo van ustedes a ver en la radiografía de tórax. Pero clínicamente un paciente que llega con crisis asmática y al examen físico encuentran ustedes crepitaciones a nivel cervical o torácico superior, ese es un enfisema subcutáneo, o sea que definitivamente el paciente tiene, de todas maneras, o neumomediastino o neumotórax o ambos. Es un paciente, es una crisis asmática severa, un paciente que tiene que entrar a la UCI. Y qué hablar aquí el niño que viene con compromiso del sensor, ¿no? O hipoxemia marcada, o paciente agotado, ¿no? Eso lo conversamos en el taller, ¿no? Un paciente asmático que, por ejemplo, un escolar que viene con una frecuencia respiratoria de 15, o no llega a 20, y está sibilando, es un paciente asmático severo, una crisis asmática severa, y está con una frecuencia respiratoria baja porque se ha agotado, ese paciente se está agotando. Tengan cuidado. Entonces, ¿cómo manejamos la crisis asmática? Si estamos con un puntaje leve, ¿no? Se comienza a inhalar con métodos de acción corta, el salbutamol básicamente, y se da un corticoide sistémico, eventualmente ese paciente se va de alta. Estamos frente a una crisis asmática moderada, comenzamos la terapia de rescate. Y en la terapia de rescate no es necesario usar nebulizaciones. Lo más recomendable actualmente, que nos ha enseñado también la pandemia, es el uso del beta 2 del dispositivo, del inhalador, con aerocámara, Entonces se recomienda de 4 a 10 puff cada 10 minutos más el corticoide sistémico. Se reevalúa. El puntaje no hay una mejoría, se puede repetir esta terapia de rescate, se añade bromuro y ipatropio, ¿correcto? Se añade bromuro y ipatropio, y esto lo podemos hacer hasta 3 ciclos. Si no hay mejoría, el paciente se queda hospitalizado. Y en el caso de la crisis asmática severa, ese es un paciente obviamente que tiene que pasar la UCI, pero ustedes ya lo comienzan a manejar en la emergencia, utilizando el salbutamol, ¿no? En este paciente, por ejemplo, un asmático severo de frente le van a dar 10 puff, ¿no? 10 puff cada 10 minutos, le ponen oxígeno, le ponen el corticoide sistémico, le ponen el bromuro y ipatropio. Si tienen a la mano, ya comienzan el sulfato de magnesio. La aminofilina está reservada solo para UCI. Esto lo pasamos por acá. Entonces, para la crisis asmática lo que utilizamos es salbutamol, básicamente fenoterol ya no lo vemos. La única ventaja de usar nebulización es que ustedes nebulizan con oxígeno. ¿Sí? Esa es la única ventaja. Entonces, en la medida de lo posible, lo mejor es utilizar el salbutamol con aerocámara. Todo paciente asmático tiene que recibir corticoide sistémico en la emergencia. Recuerden ustedes que el corticoide va a comenzar a actuar recién a las 4 horas. O sea, la idea del corticoide sistémico es que el paciente
controle la inflamación, no vaya a reingresar o no vaya a comenzar a tener un deterioro debido a la inflamación. Y cualquier cosa, pueden utilizar cualquier corticoide sistémico, prednisona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, lo que tengan a la mano. Pero ojo, no hay una ventaja de usar una vía intramuscular o una vía endovenosa frente a la vía oral. Va a ser exactamente lo mismo. Nuevamente, el paciente asmático, como el paciente con la meningotraqueitis, el niño asmático ya está ansioso de por sí porque tiene la sensación de falta de aire y de dificultad respiratoria. Si encima le vamos a poner una inyección o ponerle el corticoide, la crisis asmática va a empeorar de todas maneras. En la medida de lo posible, usen la vía oral. Tendrían que usar una vía sistémica, enteral, intramuscular o endovenosa si el paciente está vomitando o está con el trastorno del sensorio, se puede aspirar, ¿no? Si no, de preferencia, utilizar la vía oral. El dolor hipotrópico, como les digo, está indicado en crisis asmáticas moderadas a graves. En la emergencia se ha visto que disminuye el riesgo de hospitalización, ¿no? Y actualmente utilizamos de 4 a 8 puff de bromuro hipotrópico, ¿no? Bromuro hipotrópico para nebulizar no tenemos en Perú, solamente tenemos el bromuro hipotrópico en inhalador. Y el sulfato de magnesio se utiliza en crisis severas, ¿no? En emergencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes lo van a ver utilizar, o a lo mejor si tienen interés o se dedican a la parte de cuidados intensivos, o son emergencistas, van a usar el sulfato de magnesio en pacientes asmáticos. La aminofilina antes se utilizaba, pero está reservada solamente para aquellos pacientes en UCI, porque la aminofilina tiene un rango terapéutico muy estrecho y si no se pasa puede producir problemas cardiovasculares severos, incluso convulsiones de difícil tratamiento, ¿no? Entonces, en resumen, asma actualmente es un síndrome que tiene múltiples factores etiológicos, múltiples gatillos, múltiples mecanismos fisiopatológicos, hay una combinación de todo lo anterior. En pediatría y sobre todo a menor edad debe ser un diagnóstico de exclusión. Ojo, en más pequeños hay que pensar que no es asma, es un diagnóstico de exclusión. Siempre que se pueda hay que hacer una prueba objetiva de reversibilidad, o sea, hacer una espirometría. Importantísimo, no se olviden, control de exposición de factores externos. De nada nos sirve llenar al niño de inhaladores si es que va a ir a la casa y en la casa tiene un papá fumador, o la casa está frente a un taller, o frente a una autopista de alto flujo, o en el cuarto del niño está lleno de peluches, alfombras, tiene ahí metido al perro, al gato. De nada nos va a servir la terapéutica si es que no controlamos los factores externos. Siempre importante evaluar la adherencia al tratamiento y la técnica inhalatoria. Y no se olvide de identificar comorbilidades. Si tenemos pacientes niños asmáticos que tienen una rinitis no controlada, el asma tampoco se va a controlar. Muy bien, muchachos. Preguntas, dudas de este tema tan importante que van a ver con mucha frecuencia. ¿Nada? ¿Comentarios, dudas? Doctor, Sí. ¿qué tal? Una pregunta. Cuando usted mencionaba justamente los criterios clínicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿a partir de qué edad podría hacerlo? Porque justamente mencionó de que el diagnóstico en sí es con la espirometría, pero eso me parece que se hace a partir de los 6 años, cuando los niños pueden hacer lo que es una espirometría. Entonces, Claro. ¿a partir de qué edad podría yo usar los criterios clínicos? Acá está. Este es el índice predictor de asma. Este es un criterio, es una herramienta clínica de diagnóstico. O sea, niños pequeños, en los cuales no se puede hacer la espirometría. Si cumple estos criterios, tú puedes ya plantear un diagnóstico de asma y tratarlo como tal, ¿no? Incluso si tienes un índice predictor de asma positivo en un niño, que les digo, de 3 meses,
puedes comenzar ya a usar corticoide inhalado, por ejemplo. Y nadie te puede decir nada. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando hayan descartado otras patologías. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes para pensar en otro diagnóstico diferencial, tienes un niño que hace sibilancias recurrentes, a lo mejor ya está hospitalizado, cumple estos criterios que tienes en pantalla, sin dudar puedes comenzar a dar un corticoide inhalado a dosis baja. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Otra duda, pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí, doctor, está claro. Sí, Sí, doctor. doctor. Doctor, una consulta. Entonces, el fenoterol ya no se utiliza ahora. Ya no hay fenoterol, ya hace años que yo no lo veo. ¿Por qué? Porque tenía más efectos secundarios, producía más taquicardia. El fenoterol me estás diciendo, ¿no? Sí. Sí, el fenoterol ya no se está utilizando ya. Somos salbutamol nada más. En Estados Unidos es albuterol. Es lo mismo. Salbutamol y albuterol es lo mismo. Exactamente lo mismo. Antes había fenoterol, pero ya no se ve ya. Yo le recomiendo revisar la guía GINA y otra muy buena guía que hemos revisado también ahí en la sede es la guía española, que es también muy, muy didáctica, muy objetiva, muy puntual, ¿no? Esas son, diría yo que son las guías más importantes, las más didácticas, ¿no? En cuanto a manejo de asma. La guía española y el GINA. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Todo claro, doctor. Muy bien, pues chicos, entonces será hasta una siguiente oportunidad. Nos han apoyado con la grabación de la clase porque no puedo entrar como debería acá al Zoom, pero sé que ya lo han grabado. Así que por favor los que han grabado para que lo compartan. Y nada, sigan sacando provecho del curso de pediatría. Como les digo, a los que van en la sede es bastante importante, así a ustedes no les guste la parte clínica, no les gusten los niños, de todas maneras en el serum van a tener que tratar a un niño con la responsabilidad de que es una vida que tiene todo un camino por delante, ¿no? Entonces no hay nada más terrible que le pueda pasar a un médico de que por su falta de conocimiento o de práctica eh, marque la vida de un niño de por vida, ¿no? Es algo que no creo que nadie lo pueda superar, ¿no? Sobre todo un médico joven. Entonces, denle importancia al curso, por favor, porque sí, el niño tiene toda una vida por delante. Listo, chicos, gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.